Hola a todos, vamos a empezar con las propiedades de los logaritmos y vamos a empezar con las propiedades más sencillas, las propiedades básicas. Os recuerdo aquí arriba a la derecha lo que era un logaritmo, logaritmo en base a de b es igual a x, lo cual quiere decir que a elevado a x es igual a b. O dicho de otra manera, la x, el logaritmo, es el exponente al que tenemos que elevar a para que me dé b, solo como recordatorio. Aprovechando esa pequeña definición, vamos a empezar con lo primero, que sería logaritmo de a de 1. ¿Cuánto vale eso? Vamos a ver, pues sea cual sea la base, lo que está claro es que al número al que tengo que elevar la a para que me dé 1, pues cualquier número elevado a 0 da 1, pues eso va a ser siempre, siempre, siempre 0, sea cual sea la base. Os recuerdo que la base puede ser cualquier número entero distinto de 1. Aquí tenemos varios ejemplos. El logaritmo en base 2 de 1 es 0, porque 2 elevado a 0 da 1. El logaritmo en base 7 de 1 da 0, porque 7 elevado a 0 da 1. Y aquí, logaritmo en base 1 medio de 1 es 0, porque 1 medio elevado a 0 da 1. Siguiente propiedad básica. Logaritmo en base a de a es igual, veamos, ¿a qué número tengo que elevar a para que me dé a? Pues evidentemente a 1. ¿Por qué? Pues porque a elevado a 1 es a, se cumple para cualquier valor de a. Ponemos un par de ejemplos. Por ejemplo, logaritmo en base 7 de 7 es 1 porque 7 elevado a 1 es 7. Y logaritmo en base 4 de 4 es 1 porque 4 elevado a 1 es 4. Por último, logaritmo en base a de a elevado a n es igual, pues a ver, pensemos un momentín, ¿a qué número tengo que elevar la a para que me dé a elevado a n? Si queréis, para que quede más claro lo que estamos haciendo, le vamos a poner este paréntesis aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué número tengo que elevar a para que me dé a elevado a n? Pues evidentemente, no hay que pensar mucho, es n, para cualquier valor. Y esto lo hemos visto anteriormente cuando hemos calculado los primeros logaritmos. A ver, un ejemplo como este, logaritmo en base 2 de 8 es igual al logaritmo en base 2 de 2 al cubo, que es 8. Entonces, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 2 al cubo? Pues lógicamente a 3. Muy parecido, si hago el logaritmo en base 3 de 1 noveno, que ya lo he puesto ahí como potencia, es un logaritmo en base 3 de 3 elevado a menos 2. Pues ¿a qué número tengo que elevar 3 para que me dé 3 elevado a menos 2? Pues a menos 2. Entonces, esto lo vamos a utilizar mucho para cuando vamos simplificando casos, si me queda una cosa parecida a esta, a logaritmo en base a de una potencia de esa misma base, es tan sencillo como que es el propio exponente. Vamos, lo que dice aquí en definitiva. Estas son las tres propiedades fundamentales, muy básicas, muy sencillitas de todos los logaritmos. Y ahora vámonos a una propiedad, a una serie de propiedades un poquito más complejas. Bueno, vamos a ver otras tres propiedades que no son tan básicas como antes. Y para ello lo vamos a hacer mediante ejemplos, mejor que con explicaciones muy teóricas. Vamos a analizar logaritmos en base 2 y logaritmos en base 3. Cada una por separado, ¿de acuerdo? Van a ser una serie de ejemplos. Bueno, son muy sencillitos, no tengo que andarlo explicando. Lo voy a reducir, lo vamos a poner aquí en un ladito. Logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3, logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2 y logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4 y logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2. Bueno, vamos a empezar por el logaritmo en base 2. Vamos a ver qué ocurre si sumo los dos logaritmos. Logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 4. Fijaos, para hacer esta suma, bueno, tengo que calcular cada uno de los dos logaritmos. Yo ya sé que esos dos logaritmos son, por un lado, este va a valer 3 y este va a valer 2. Con lo cual, evidentemente, me va a quedar 5. Lo que pasa es que se da una circunstancia muy curiosa. Ese 5 lo puedo poner como el logaritmo de algo en base 2. Lo digo por seguir con los logaritmos en base 2. Es decir, puedo poner ese 5 como logaritmo en base 2 de algo. ¿Qué pondría ahí? Pues evidentemente ahí pondría 32, ¿verdad? Logaritmo en base 2 de 32 es 5. Claro, ahí se da una circunstancia curiosa. ¿Qué ha pasado con este 8 y este 4 para convertirlo de repente en un 32? ¿Qué operación debería hacer? Bueno, pues parece claro que es una multiplicación. 8 por 4 es igual a 32. Bueno, interesante. Vamos a ver qué pasa con el logaritmo en base 3, el rojo. Voy a sumar también los otros dos logaritmos.
logaritmo en base 3 de 81 más logaritmo en base 3 de 9. Pues como hemos visto antes, esto logaritmo en base 3 de 81 es 4 y logaritmo en base 3 de 9 es 2, lo cual quiere decir que eso da 6. Y lo que voy a intentar hacer ahora es volver a hacer lo de antes, volver a colocar ese 6, perdón, ponerlo como un logaritmo en base 3. Es decir, voy a intentar colocar ese 6 como un logaritmo en base 3 ¿de qué? Pues fijaos, para que me dé ese logaritmo en base 3 de un número, para que me dé 6 tiene que ser 729. Que, siguiendo el razonamiento de antes, ¿qué relación hay entre 89, 9 y 729? Pues igual que antes, curiosamente, si multiplico 81 por 9 me da 729. Luego aquí hay un patrón que lo vamos a poner un poquito más claro. Lo que se está cumpliendo es que el logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de c es igual al logaritmo en base a de b por c. En el libro viene con letras ligeramente diferentes, pero bueno, yo creo que se entiende. Es decir, lo que está ocurriendo aquí es que el logaritmo de un producto se convierte en la suma de los logaritmos por separado. Y esto se da para cualquier número y para cualquier base. Así que lo vamos a poner como una ley. Esta no es tan sencilla como una ley o una propiedad de los logaritmos. Esta no es tan básica como las anteriores, pero vamos a poner y la vamos a situar ahí arriba para que la veáis bien. Y para que quede claro, os recuerdo que estas igualdades, como tantas otras, funcionan tanto en un sentido como en el otro. Es decir, lo mismo puedo tener logaritmo en base 7 de 2 por 10, eso es igual a logaritmo en base 7 de 2 más el logaritmo en base 7 de 10. O lo puedo hacer al revés. El logaritmo en base 3 de 15 más el logaritmo en base 3 de 23 es igual al logaritmo en base 3 de 15 por 23. En los dos sentidos, como digo. Esto es lo que en los vídeos veíamos que cuando John Napier inventó los logaritmos, lo que buscaba era convertir productos que eran más complicados en sumas que eran más sencillos de hacer. Justamente en esto se basaba. Bueno, pues haciendo un razonamiento muy parecido a este, se puede hacer también no con la suma de dos logaritmos, sino con la resta, y quedaría algo así. Como veis, en este caso se relacionan la resta de logaritmos con una división, o una división dentro del logaritmo con una resta o una sustracción fuera del logaritmo, de dos logaritmos diferentes. Como ejemplo podemos poner logaritmo en base 3 de 15 partido por 7 es igual al logaritmo también en base 3 de 15 menos el logaritmo en base 3 de 7. O, hecho de la otra manera, pues logaritmo, por ejemplo, en base 2 de 3 menos logaritmo en base 2 de 8 sería igual al logaritmo en base 2 de 3 partido por 8. Por si acaso que no queda claro, el logaritmo que está restando es el que pasaría al denominador. Y la tercera y última propiedad que vamos a ver de los logaritmos es muy sencilla de entender. Veréis, vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Logaritmo en base 3 de 7. ¿Qué pasa si lo sumo con logaritmo en base 3 de 7? Más logaritmo en base 3 de 7. Bueno, como hemos visto antes, esto es una suma de logaritmos, con lo cual en realidad eso sería lo mismo que el logaritmo en base 3 de 7 por 7 por 7, es decir, de 7 al cubo, que no sabemos cuánto vale, pero lo que sí sabemos es lo que está a la derecha, que como tenemos tres veces la misma cosa, lo podemos escribir como 3 veces por el logaritmo base 3 de 7. ¿Correcto? Es 3 veces la misma cosa y eso es igual al logaritmo en base 3 de 7 al cubo. Si os dais cuenta, lo que ha ocurrido es que este 3 que está en el exponente pasa a poderlo poner fuera del logaritmo, sin que ya quede ningún exponente, como veis aquí, que ya hemos quitado el exponente.
Esto lo podemos extender a otros casos, siempre va a producirse lo mismo, y se puede escribir como una propiedad más, que sería la siguiente. El logaritmo en base a de b elevado a n, por ejemplo, sería igual a n por el logaritmo en base a de b. Si quieres le ponemos los paréntesis. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 7 elevado a 9 es igual a 9 por logaritmo en base 2 de 7. O por ejemplo, si lo hacemos al revés, por ejemplo, menos 3 logaritmo en base 5 de 7 es igual al logaritmo en base 5 de 7 elevado a menos 3, que también funciona con números negativos. Pues con esto tenemos las tres propiedades que tenemos aquí, que son las fundamentales de los logaritmos, son muy importantes y no son tan sencillas como las anteriores.